Hola y bienvenidos a un video sobre el Banco Mundial. Mi nombre es Daniel Nieto y en conjunto con mis colegas Ricardo Maionarchi y Brisa Araceli vamos a informar y tratar de despejar todas las dudas existentes sobre el origen de esta entidad, así como tratar de explicar los acontecimientos y sucesos de su origen. Así que sin más preámbulos, comencemos. El Banco Mundial es una de las principales fuentes de asistencia para el desarrollo de las naciones. Está conformado y financiado por 189 países, entre los cuales podemos encontrar China, Estados Unidos e Inglaterra. Esta institución utiliza los recursos de cada uno de estos países para encaminar a las naciones en desarrollo en busca de un crecimiento estable, sostenible y equitativo. Actualmente, como pueden observar, se pueden encontrar que el banco se divide en 5 diferentes instituciones. Cada uno de estos organismos fue diseñado y conformado mediante el paso del tiempo, empezando en 1944. Empezamos por el año 1944, donde se da la creación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento en Bretton Woods. Su objetivo principal era la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y su primer crédito fue para Francia en 1947. En el año 1955 se crea la Corporación Financiera Internacional, que proporciona préstamos, capital y asistencia técnica para promover inversiones del sector privado en los países en desarrollo. En el año 1960 surge la Asociación Internacional de Fomento, que concede préstamos sin interés o créditos, así como donaciones a gobiernos de los países más pobres. En el año 1966, tras ayudar a solucionar la disputa entre India y Pakistán sobre el uso de agua en 1960, entre otras, se crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, para actuar como mediador en disputas internacionales. En el año 1975 se da el primer crédito dirigido a mejorar el medio ambiente con el gobierno de Finlandia, centrado en el control de la contaminación del agua. En el año 1988 surge el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, que proporciona seguros contra riesgos políticos o garantías contra pérdidas ocasionadas por riesgos a inversiones en los países en desarrollo. En el año 1995 ayuda a la antigua Yugoslavia con la reconstrucción, además de actuar como una agencia multilateral para la negociación de una nueva constitución. Su implicación contribuyó positivamente para el Acuerdo de Dayton. En el año 1993, Uganda recibe una condonación de la deuda, convirtiéndose en el primer país en beneficiarse de la iniciativa para los países pobres fuertemente endeudados. Para finales del 2009 ya había 35 países beneficiados. En el año 2000, el presidente Wolfenson promueve la guerra contra el SIDA, debido a unas medidas inadecuadas, reducidas un 19% las nuevas infecciones una década más tarde. Y por último, en el año 2008, los programas de respuesta a la crisis alimentaria, que para el 2011 ayudó a 40 millones de personas vulnerables. Para entender el origen del Banco Mundial, tenemos que retroceder en el tiempo, específicamente a 1929, en el histórico Jueves Negro, donde se originó la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, y con ella el inicio de la crisis económica, llamada también la Gran Depresión. La crisis comenzó 5 días después en Wall Street. Se le conoce también como el Martes Negro. Esta crisis se extendió por casi todos los países del mundo. Las naciones comenzaron a observar que la economía estaba siendo gravemente afectada por la globalización. Como lo explica Dickens en Sobre el mundo no es plano, toda una serie de acontecimientos significativos está de algún modo interconectado bajo el amplio paraguas del término globalización. En otras palabras, lo que sucede en un lugar se ve reflejado en otro. Por esta razón, las naciones empezaron a buscar una solución viable para futuras crisis económicas. Sin embargo, no fue hasta 1939 que se empezaron a tomar acciones más apresuradas, debido a la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias fueron gravísimas. Las estimaciones de las pérdidas económicas al final del conflicto fueron de $1,5 billion. La producción industrial y agrícola se habían desplomado al 30% en el caso de Alemania y al 40 o 50% en la mayor parte de Europa. A partir de ello, la Organización de las Naciones Unidas, aún no oficialmente reconocida hasta 1945, organizaron una conferencia monetaria y financiera para restaurar y rediseñar la situación económica y social de la posguerra. Esta reunión fue estrictamente dirigida por los Estados Unidos y se llevó a cabo en el complejo hotelero
Mount Washington de la ciudad de Bretton Woods, del 1 al 22 de julio de 1944, donde asistieron 44 países adscritos al posterior acuerdo. El principal objetivo del Acuerdo de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema mundial con un tipo de cambio monetario sólido y estable, fundado en el dominio del dólar, debido a que en Estados Unidos para el final de la Segunda Guerra Mundial poseía el 80% de las reservas mundiales de oro. De esta manera, todas las compras y ventas internacionales debían calcularse en dólares, lo que aseguraba su estabilidad. Para ese tipo de cambio económico mundial se propusieron dos ideas, una inglesa representada por G.M. Keynes y la otra estadounidense sustentada por D.H. White. Entonces, Keynes proponía la creación de un órgano internacional de composición que sería capaz de emitir una moneda internacional vinculada a las divisas fuertes y a través del cual los países con superávit fiscal financiarían a los países con déficit transfiriendo sus excedentes para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos de los países miembros. Tal como Scratch, en el que Keynes se basó, lo hizo en Alemania con su famoso Rentenmark. Es decir, creó una moneda para detener la hiperinflación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, disminuyó el desempleo de un 6,0 a un 1,5 millones de personas y la producción industrial se duplicó. Keynes, al observar la increíble eficiencia de esta idea, propuso la creación del Bancor, moneda que estaría vinculada a las divisas fuertes y sería canjeable en moneda local. Sin embargo, esta idea fue descartada debido a que el oro de un país se podría cambiar por Bancor, y para ese entonces existía una diferencia abismal de poder monetario de Estados Unidos en comparación a los demás países. Sería un desbalance injusto hacia las demás naciones. Por otra parte, Harry Dexter White proponía un sistema de préstamos por medio de una entidad para organizar préstamos solicitados por inversionistas emitiendo sus propias notas convertibles en oro respaldadas por la totalidad de obligaciones de los países miembros. Específicamente, estos países pagarían al Fondo Monetario el 50% de capital suscrito en oro, moneda local y títulos que devengaran interés. Por consiguiente, dando origen a la creación de dos instituciones, un Fondo Internacional de Establecimiento posteriormente denominado Fondo Monetario Internacional, FMI, y un Banco para la Reconstrucción de las Naciones Unidas y Asociadas, después denominado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, que sería llamado popularmente Banco Mundial. En esta conferencia, los países industrializados decidieron optar por el plan de White y crearon el FMI, el cual debía garantizar el cumplimiento de las normas acordadas en lo referente al comercio y las finanzas internacionales, como también establecer facilidades de crédito para los países con dificultades temporales de balanzas de pagos. Así, el BM fue creado para financiar el desarrollo y el capital para la reconstrucción de la posguerra y la prevención de futuras crisis económicas. En conclusión, debido al pensamiento nacionalista de Alemania, Europa entera contrajo una crisis monetaria y una pobreza enorme. Por consecuencia, las naciones observaron con más fervor los problemas que traía consigo la globalización ya vistos antes en el crack de Wall Street. Así, y en nuestra opinión, el Tratado de Bretton Woods y con él la creación del Banco Mundial se dio gracias a las desventajas del capital de los países no desarrollados y las naciones ya industrializadas con problemas económicos, formando alianzas en más de 43 naciones que financiaron la institución en busca del mejoramiento económico global.